Entonces, volviendo, yo voy a repetir el primer punto. La educación compensatoria es un remedio legal, fue creado por un caso de ley, no es algo que está explícito en el estatuto del IDA. Entonces, es algo que fue judicialmente creado como un remedio para la negación de una educación pública libre. Los servicios de educación compensatoria tienen la intención de poner al estudiante en la posición en donde ellos han estado, pero con la negación de la fe. Entonces es algo que es muy individual y natural, está hacia arriba del IEP y todo ocurre en separado del día escolar y está dibujado para compensar la pérdida educacional. Y la educación compensatoria es un análisis cualitativo, es algo que yo ya he preguntado y solicitado mucho a mis niños. Y si ellos han pasado más de 10 horas, la respuesta es no. Uno debe volver a los servicios que uno necesita como un remedio para el daño de la pérdida. Algunas veces se significa un poco más, algunas veces significa un poco menos. Y es realmente una determinación muy individualizada. Y aún en una foto más grande que ahora, porque la educación compensatoria es algo que nosotros tenemos que hablar muy rápidamente. Después de que la escuela cerrara en marzo de 2020, el Departamento de Educación americano emitió orientaciones casi que inmediatamente para decir que las escuelas están cerradas y los niños con discapacidades no van a tener esos servicios. Así que las escuelas abran nuevamente, ustedes van a tener los servicios compensatorios que son necesarios. Y rápidamente después de eso, MSP, bien como CPS y otras agencias de educación estatal han emitido las mismas orientaciones. Y en estas diapositivas de este sitio web ustedes pueden ver los vínculos en donde ustedes pueden encontrar estas informaciones. Entonces, ¿qué sucedió con las instrucciones virtuales? Yo creo que todos nosotros hemos experimentado eso. Inmediatamente después que la instrucción virtual empezó, tal vez no tan inmediatamente, tal vez un mes después, nosotros empezamos a tener los planos de aprendizajes a distancia que han destacado los servicios que los estudiantes tendrían que recibir durante estas instrucciones virtuales. Entonces, cuando eso sucedió primero en la primavera del 2020, los planos de servicio de educación a distancia eran un listado sobre lo que nosotros íbamos afirmativamente a hacer entre ahora y hasta el final del año escolar que estuviese relacionado al IEP de su hijo. Yo creo que fue cuando nosotros hemos visto muchas reducciones, especialmente en las escuelas elementarias, en donde la mayoría, el máximo que los niños estaban eran 2 horas al día, sin clases los miércoles. Y el middle y high school durante este periodo inicial ellos apenas hicieron los check-ins como necesarios y entonces los planes fueron formalizados y fueron hechos en un tipo de basis individual. Después, en el otoño de 2020, nosotros empezamos un cambio. Y en este cambio nosotros tuvimos que pasar un poco sobre aquello que habíamos pasado anteriormente. Hay una pregunta, parece, pero no podemos escucharla. Muy bien. Entonces, en el otoño de 2020 nosotros vimos lo opuesto a todo eso. Los planes de educación a distancia ahora están diciendo que el IEP en su forma original es, en efecto, con excepción de las cosas que no pueden ser hechas virtualmente. Muchas de estas cosas fueron, como decirlo, actividades diarias que uno debe haber trabajado en la escuela, pero uno no puede trabajarla a través de la pantalla o, como ustedes saben, mi hijo tiene una acomodación alrededor de su mochila y que está bien organizado. Y no fue nada de eso. Entonces son los tipos de cosas que nosotros y que no funcionaron virtualmente. Y yo creo que un punto muy crítico es que en la mayoría de las veces los planes de aprendizaje a distancias
tenían menos servicios de lo que tendrían que tener y de lo que estaban en el IEP original. Y algunos de estos eran apenas de una cuestión práctica, relacionados a los servicios que eran entregados en grupo cuando tenían clases 1 a 1 y y los proveedores de servicios relacionados apenas tienen algunas horas al día, entonces ellos deben dividirse entre 3 escuelas y no podían hacer mucha cosa como a ellos les gustaría hacer si estuviesen en la escuela. El Departamento de Educación del Estado de Maryland ha emitido algunas conclusiones sobre los planes de aprendizaje a distancia que cuentan como una enmienda del IEP. Y el motivo por el cual es importante es porque a partir de lo que yo he visto en algunas discusiones, las escuelas están empezando a partir del IDLP diciendo, bien, esta es una enmienda al IEP. Es sobre eso que nosotros somos responsables y tenemos la responsabilidad de hacer. Y yo creo que es verdad, ellos fueron responsables por hacer el plan de aprendizaje a distancia que fue acordado. Pero esta no es toda la historia y yo voy a hablar sobre eso en las próximas diapositivas. Entonces yo creo que cuando uno está actuando como padre o como un defensor, uno debe empezar utilizando lo que el IEP original dice, en empezar con aquellos servicios y aquellos objetivos. Si los objetivos son cambiados y no pueden ser direccionados o hay algo que no pudo ser hecho en una configuración virtual, entonces nosotros tenemos que mirar hacia cómo eso ha impactado al estudiante. Ellos perdieron habilidades que ellos habían adquirido anteriormente, las habilidades permanecieron estagnadas o el estudiante ha fallado, no ha logrado hacer progreso porque el IEP no pudo ser trabajado en la misma manera que tendría que haber sido trabajado, pero virtualmente. Y la respuesta para cualquier una de estas preguntas es sí. Yo consideraría una consideración para los servicios de educación compensatorio, una solicitación para los servicios de educación compensatorio. Entonces, ¿qué información yo necesito como padre para poder tener este tipo de conversación? Estos son donde todos los datos de valor vienen juntos para nosotros. Entonces, cualquier cosa que uno tiene sobre su hijo que puede ser parte de esta conversación, puede ser el IEP, los informes de progreso, las cualificaciones, cualquier otro tipo de trabajo, ejemplos de trabajo. Yo creo que nuestros maestros han hecho un trabajo extraordinario y fueron extraordinarios, perdonando a nuestros niños en el último año escolar. Y cuando digo que es porque nosotros hemos visto muchos niños que han tenido muchísimas oportunidades para poder intentarlo una y otra vez, hasta que ellos lograsen una buena puntuación. Y esto es muy bueno. Pero algunas veces un A no está reflejando la habilidad. Entonces hay que cavar un poco más profundo en esta puntuación que puede ser importante cuando uno está mirando hacia todo el cuadro. Y esto incluye toda la información de anotaciones que nosotros tenemos para poder apoyar lo que fue proporcionado en casa para su niño, para que él pudiese lograr completar las tareas de escuela durante la instrucción virtual. Por ejemplo, la hermana mayor para dar apoyo al aprendizaje en casa. Para mí, yo tuve muchísimos momentos teniendo que cambiarme entre ser mamá y ayudar. Y esta fue la única manera que encontré para hacer con que las cosas fuesen hechas, para hacer con que las cosas funcionasen.
Entonces, cuando nosotros hablamos sobre servicios de educación compensatoria para mi niño más chico, esto no significaba que él necesitaba un tutoreo después de la escuela. Bien, él necesita aprender cómo hacer sus tareas de manera independiente nuevamente, porque esto es algo que nosotros realmente hemos sentido que ellos han perdido durante este proceso. Yo creo que es en donde la educación compensatoria se vuelve importante para uno como padre, para realmente anotar. Y aún así, nosotros tenemos el IEP y el IDLP, incluyendo los objetivos que no pudieron ser direccionados de una manera virtual o que tuvieron reducciones en los servicios. Gracias. Porque si hubo algo que fue diferente y que no pudo ser hecho o direccionado virtualmente, entonces uno va a necesitar tener esta conversación y decir, bueno, por los últimos 18 meses nosotros no pudimos trabajar en esta habilidad X. Y yo necesito escuchar de usted cómo esto va a ser direccionado. Ustedes van a aumentar los días de clase o las horas de clase durante el día, o nosotros vamos a hacer eso fuera de la escuela a través de la educación compensatoria. La idea de un plan de aprendizaje individualizado es la cosa que fue creada cuando la escuela se volvió virtual y el IEP no pudo ser seguido en su manera completa y original. Y el Departamento de Educación de Estados Unidos ha dado libertad para las escuelas crear en su sistema con el propósito del aprendizaje a distancia. Sí, hay una pregunta al fondo que nosotros no escuchamos, pero creo que ella lo va a repetir. Yo diría sí, porque en Maryland nosotros no somos un estado que solicite el consentimiento, con algunas excepciones de localizaciones, de colocaciones en locales de más restricciones. Entonces yo diría que aún si usted no ha firmado este plan de aprendizaje a distancia, aún si usted dice yo no estoy de acuerdo con este plan de aprendizaje a distancia, una vez que esto fue finalizado en el sistema de computadora de ellos tuvieron que operar a partir de este documento porque ellos no son una jurisdicción de consentimiento. Entonces es una decisión de los padres decidir si van a ejercitar eso durante el proceso de los derechos o los derechos de mediación o hacer una reclamación sobre los derechos del Estado. Otra pregunta al fondo que no escuchamos. Yo no soy licenciada en Virginia, entonces yo no sé cómo contestar a estas preguntas. Yo voy a suponer que en Virginia es exactamente lo mismo. Nosotros estamos en el cuarto circuito, entonces yo no creo que Virginia tenga un derecho mayor para padres estudiantes que nosotros tenemos en Maryland, pero yo no lo sé con seguridad. Y es lo mismo en DC, si hay alguien acá de DC, del distrito. Nosotros no necesitamos tener el consentimiento para iniciar un cambio, entonces es una decisión de los padres al objeto y para hacer su objeción
y hacer la objeción legalmente. Creo que yo he salteado el último punto, pero es lo que estaba diciendo más fuerte, lo que estaba intentando hacer. Entonces voy a intentar pasar hacia atrás un poco para terminar lo que estaba hablando. Si hay algo que ustedes no tienen datos sobre esto, ahora es el momento de solicitar estos datos y para colectar estos datos. Si hay una habilidad que no fue trabajada y ustedes no saben cuándo su niño va a ser trabajado en esta habilidad, el momento es ahora. Este es el comienzo de la colecta de datos, es el momento del inicio de la colecta de datos para el año escolar de su hijo. Entonces, su gerente de caso, usted puede establecer un caso con su maestra y pueden decir, yo me pregunto cuántos niños realmente logran hacer esto o trabajar esta habilidad, porque hubo algo que no pudo ser trabajado durante la experiencia virtual. Entonces, ¿cuáles son los factores que nosotros debemos mirar para determinar una educación compensatoria? El MSDE ha emitido un guía de orientaciones para los padres. Uno puede hacer clic acá en donde está en azul y leerlo. Y el equipo de IEP debe mirar hacia los datos desde antes de que las escuelas cerrasen, durante las instrucciones virtuales y en el retorno de las instrucciones en persona. Entonces, para algunos niños puede ser que ustedes no logren tener este tipo de conversación con su escuela debido a que ellos aún no han retornado o van a retornar solamente en 30 de agosto. Ustedes han perdido este tipo de información sobre cómo está la escuela ahora y sobre cuáles serán las necesidades de la instrucción en persona, presencial. Que pueden ser necesidades diferentes. Cuando la educación compensatoria debe ser hecha, cuando las decisiones deben ser tomadas para la educación compensatoria, muchos de ustedes pueden haberse olvidado de esta carta, pueden sí haber obtenido esta carta. Esta es una carta que MCPS empezó a enviar al final del año escolar en el verano. Entonces el MSDE ha direccionado los sistemas de escuela para que dentro de un año, con el plan de aprendizaje a distancia y el IDLP, es el momento en donde estas decisiones deben ser tomadas. Si el equipo de IEP conoce a un estudiante que no ha hecho progreso o que ha regredido, usted debe tener esta conversación en el momento que usted recibe esta información. Usted no necesita esperar un año más para poder decir eso, para poder tener esta conversación. Hay una pregunta al fondo que nosotros no escuchamos. ¿Ellos no han enviado una carta parecida con esta al final de agosto? El DCPS no tiene orientaciones para sus escuelas locales y honestamente yo no he visto orientaciones para DC, incluyendo CPS,
Y todos los otros, sí. Otra pregunta que no escuchamos. Entonces la pregunta fue, ¿hay algo que nosotros podemos solucionar, que uno tiene que requisitar afirmativamente? Y la respuesta para esta pregunta es que uno no tiene que hacer eso porque las orientaciones que el Estado ha dado a las escuelas, a los sistemas de escuelas locales y a las escuelas locales fue para hacer eso afirmativamente para cada uno de los estudiantes. Entonces, si usted lee esta carta del comienzo al final, acá dice que algunos estudiantes han hecho el progreso adecuado y tal vez no sean elegibles para la educación compensatoria. Si su niño es elegible, usted debe hacer una llamada de teléfono. Usted va a recibir, mejor dicho, una llamada de teléfono. Eso quiere decir que alguien en algún lugar ha hecho decisiones preliminares y nosotros como mamás y papás no somos parte de eso. Y si usted no recibe esta llamada de teléfono y ha pasado el final del tercer trimestre del año, yo le diría que entonces usted debe tomar el teléfono o usted debe enviar un email y decir, vean, he escuchado que supuestamente nosotros deberíamos tener esta conversación. Yo aún no he recibido ningún tipo de noticias de ustedes. ¿Cuáles son sus planes para mi niño o para mi niña? Otra pregunta que no escuchamos. Entonces la pregunta fue, ¿cuál estudiante necesita un año escolar extendido? ¿Es eso lo que el MCPS considera servicios de educación compensatoria? Y la respuesta es tal vez. Entonces, si usted ya fue elegible para ESI y hay algo con su niño o su niña y que debe ser parte de su IEP, entonces esto no es compensatorio. Esta es la mitad del día de las 9:30 a las 12:30 de la mañana o algo parecido. MCPS en algunas escuelas ha extendido el día de ESY. Entonces ellos hicieron servicios adicionales de las 12:30 hasta las 3 de la tarde. Y esto pudo haber sido educación compensatoria, pero si hay algo bueno para su hijo y ellos deberían habérselo dicho, entonces, o si ellos se lo dijeron, entonces sí, esto fue compensatorio en la escuela. Y en el día de ESY, entonces no debe ser una sorpresa. Y yo solo quiero volver a algunas preguntas porque yo me di cuenta de que alguien en el chat ha solicitado la misma orientación que vino de DC y la pregunta para eso es si usted no ha recibido eso hasta el final de agosto. No, yo no he verificado aún en AUSI website recientemente, pero lo hice algunas semanas atrás. AUSI aún no había emitido orientaciones similares
para el CPS y las otras escuelas. Un otro punto importante que yo creo que fue preguntado algunos minutos atrás es sobre la información la información de que el estudiante ha perdido mucho de la fe y que no viene a la escuela. Eso no debe venir de la escuela y eso puede venir de sus padres. Entonces, si usted siente como que su hijo no lo está haciendo bien y usted espera que ellos han experimentado un daño que necesita ser remediado, entonces ustedes deben afirmativamente solicitar. Y usted no debe esperar hasta que esto llegue hasta usted. Usted puede solicitarlo antes de eso. Otra pregunta que nosotros no escuchamos. Entonces la pregunta fue, ¿y si las escuelas proactivamente ofrecen educación compensatoria en la primavera? Y ahora que nosotros hemos tenido un poco de tiempo para poder reflexionar sobre eso, uno se ha dado cuenta de que no fue suficiente. Y esta fue una decisión final. Bueno, la pregunta para eso, como muchas de las otras preguntas, va a ser la misma, tal vez. Entonces, esto depende de cómo la educación compensatoria fue entregada, porque en algunas instancias hubo un acuerdo que han solicitado que los padres firmasen y que esencialmente decía que esto era todo. Y si usted ha firmado este acuerdo, yo diría que ahora usted está preso en este acuerdo, en un local más difícil de poder argumentar fuera de él. Pero si esto fue en el contexto de la reunión de IEP, yo no veo por qué usted no puede solicitar para que este acuerdo sea revisitado, sea revisado. Y si su solicitación es negada, usted va a tener la oportunidad de desafiar a eso. Entonces, ¿cómo las ideas de los padres son consideradas? Si usted está en MCPS, usted puede haber recibido este documento. Yo recibí este documento y muchos de mis sentimientos personales acá sobre el Zoom escolar, yo creo que surgieron a través de mis respuestas. Entonces yo creí que este documento era interesante, yo apenas lo recibí para uno de mis hijos. Entonces yo sé que no todo el mundo está utilizando eso. Y yo no puedo imaginar por qué algunos clientes específicos han recibido esto. Pero este empieza diciendo qué tipo de progreso usted ha notado en su niño durante la instrucción virtual. Y para mí fue tipo, es una broma, ¿correcto? Él hizo progreso porque yo empecé a hacer las clases virtuales con él todos los días y repetir las instrucciones y toda la ayuda instruccional. Sí, él ha hecho progreso, pero por favor. Y entonces me di cuenta que tal vez ellos están intentando tener un mindset positivo, como hoy en día ellos no pretenden lastimar los sentimientos, pero
mis sentimientos no estaban en el mejor momento cuando yo recibí esto. Pero yo realmente creo que fue importante que ellos han incluido eso acá, porque están preguntando, ¿ustedes tienen información? ¿Ustedes tienen datos? Y yo no creo que fue dicho a ninguno de nosotros para colectar información, colectar datos como mamás y papás en el comienzo. Entonces, yo estoy en esta instancia de proporcionar alguna información que yo haya anotado para decir, no tengo ningún dato, mas acá está lo que, lo que ha llevado el tiempo y las condiciones que han llevado para que mis hijos pudiesen pasar los días escolares. Su maestro sabía, su maestra sabía, ellos sabían que nosotros estábamos colaborando casi que diariamente. Y si no era así, si no semanalmente, y para poder mantener nuestro niño más chico comprometido. Entonces esto no es una información nueva para nadie, pero yo creo que la manera como esto ha surgido después del hecho es un poco interesante. Preguntas que nosotros no escuchamos, que son hechas fuera del micrófono. Entonces la pregunta es, estoy colectando lo que yo estoy colectando como datos que yo tengo. Yo no tengo ningún padre que ha colectado datos, hecho anotaciones de las niñas sobre la frecuencia que yo he ayudado a mi hijo, por ejemplo, a que recibiera las instrucciones. O para los niños que tenían que cerrar su combo educacional de alguna manera. ¿Cuántas veces ellos tuvieron que cerrar y abrir este combo? Y intentaron salir de cerca de la lección en una hora. Entonces algunas cosas fueron muy específicas, realmente específicas. Y yo creo que algunos de ellos fueron más de anotaciones. Vamos a una pregunta del chat. Entonces la pregunta es, ¿las escuelas privadas que no son públicas tendrían que haber considerado eso? Y yo diría que sí. La instrucción virtual es instrucción virtual. Yo he dicho eso muchísimas veces en el último año. Yo adoro a los maestros de mis niños. Ellos son seres humanos increíbles y ellos son excelentes. Y la mágica de estas salas de Zoom, en algunos casos, era no solamente llegar hasta mi hijo. Y también lo mismo es verdad para las escuelas privadas. Aun si usted realmente no está obteniendo toda la educación especial disponible, haber tenido esto entregado de manera virtual no ha alcanzado a algunos niños, y esto realmente nosotros tenemos que mirar hacia el impacto en el niño, no sobre lo que estuvo disponible en el lado de la pantalla esta semana. Entonces, otra pregunta fuera del micrófono.
Entonces, yo diría, la pregunta fue, si yo estuviese con mi niño en clase y la clase estuviese siendo grabada y ellos pueden físicamente ver esta grabación, ¿esto cuenta como dato? Y yo creo que aquellos registros, las grabaciones, no quedan salvadas por más de 72 horas. Entonces, yo no creo que ellos puedan confiar en eso, pero yo creo que usted puede confiar, lo que usted puede confiar es que claramente los maestros de su hijo, su hija, sabían que la mamá estaba sentada a su lado. La pregunta es, ¿esto se traduce a educación compensatoria? Y esta es una pregunta diferente. Yo creo que en mi caso, yo sentada próxima a mi hijo, lo permitió, o permitió que él hiciera progresos, un progreso consistente con sus pares. Y ahora usted tiene, yo no puedo volver a la escuela, yo no puedo pedir al CPS que vuelva y me pague como un instructor del IEP, porque esto no es la manera como esto funciona, porque usted puede volver a la escuela ahora y ver que su hijo no puede acceder a las instrucciones porque ellos han confiado demasiado en las instrucciones virtuales. Y es ese 1-1 que aún es necesario, que ellos aún lo necesitan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos sobre eso? Yo voy a hablar un poco más sobre eso a medida que nosotros vamos siguiendo adelante, porque parte de eso puede ser educación compensatoria y parte de eso puede ser lo que sus niños necesitan, porque nuestros hijos necesitaron la educación 1-1 frente a frente en el pasado. Y ellos necesitan eso y ellos necesitan eso en clase hoy. Y esta es una conversa diferente, es una conversación diferente. Como decía, esta es una conversación distinta de servicios compensatorios. Entonces la pregunta fue, las notas que tenemos son apenas puntos de datos, los puntos que nosotros tenemos son apenas algunos puntos de los datos que pueden utilizar para saber si fue hecho progreso. Y yo diría que absolutamente no. A mí no me gustaría utilizar la puntuación, porque yo creo que la puntuación no es el mejor indicativo en esta configuración específica para evaluar la performance del alumno. Entonces, no, absolutamente no. Por todo lo que yo he dicho antes, uno ha hablado sobre tener el padre o la madre en casa para poder ayudar o de tener a otro hijo que pueda mantener haciendo el trabajo una y otra vez o porque algunas cosas aún no están buenas y fueron retiradas. Entonces esto puede contar como cero. Entonces, no. Yo creo que la flexibilidad que fue dada a nuestros niños y ellos merecieron significa que algunas veces ellos tuvieron puntuación que fueron más altas de lo que las habilidades reflejen. Y esto debe ser ajustado. Yo realmente miraría hacia la puntuación de matemática para ver si tienen buenos números, si tienen buena puntuación, porque aquellos son los números tomados a cada año y uno puede mirar hacia ellos por tiempos y tiempos, los niveles de lectura, los cuales nosotros no utilizamos en el tercer grado, más que puede ser una historia hacia
un día y el otro día. Pero los niveles de lectura han reducido. También cuando nosotros miramos hacia los objetivos de IEP, los objetivos también han sido reducidos. Si el IEP dice que el estudiante va a necesitar, como usted sabe, hacer 10 problemas de matemáticas en un minuto con 70% de corrección, de precisión, y ellos no pueden hacer eso aunque ellos hayan tenido un A en matemáticas. Entonces ellos no han alcanzado este objetivo, ellos no han hecho, no han mejorado aquella habilidad. Entonces, ellos, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer a partir de este momento? Entonces yo diría que las puntuaciones, para alcanzar las puntuaciones, probablemente que son unos valores válidos para todo lo que está disponible, no solamente porque tenemos esa naturaleza de la puntuación que fue hecha durante el último año. Entonces, dicho eso, yo personalmente apoyo mucho a los padres con niños que se han retirado totalmente y ellos estaban en escuela y estaban en escuela con sus profesores, sus maestros, y ellos estaban yendo muy bien, y después cuando ellos estaban virtualmente ellos no pudieron administrar todo y ellos no pudieron hacer nada, no lograban hacer nada. Entonces su puntuación se ha reducido. Entonces, yo creo que esta es una información de mucho valor. Entonces, nuevamente, nosotros vamos a volver a que todo fue hecho de manera altamente individualizado. Pregunta al fondo que nosotros no escuchamos. Pregunta hecha fuera del micrófono. Entonces, la pregunta fue, ¿uno puede utilizar los niveles actuales en el IEP para los datos? Y sí, por supuesto, esto probablemente este es uno de sus puntos más fuertes de información, especialmente si usted tiene los niveles actuales y uno puede mirar hacia atrás a través de distintos IEPs. Y ustedes pueden ver que los niveles presentes son bien más bajos de que el IEP de 1 o 2 años atrás, o perdón, del 1 o 2 IEP atrás. Esto realmente es una pieza de información muy fuerte para mostrar a alguien que este niño o esta niña necesita recibir los servicios de educación compensatoria. Entonces, la información para considerar, si ustedes no han recibido este formulario para los padres, ustedes entonces pueden pasar todas sus ideas para el equipo de IEP por email y documentar su requisición por escrito. Y entonces ustedes pueden escribirles un mail y solicitar a ellos la educación compensatoria y empezar esta discusión. Las escuelas deben mirar no solamente a la regresión que hubo o a la falta de un progreso apropiado. Mi hija, por ejemplo, está exactamente lo mismo con sus habilidades de lectura. Y por un lado es bueno que ella no ha reducido sus habilidades de lectura, pero por otro lado, bueno, ella está exactamente igual. Y esto significa que algo no ha funcionado porque ella no ha hecho progreso. Y esa es una buena manera para poder iniciar esta conversación porque todos los datos fueron exactamente los mismos desde el 13 de marzo de 2020.
Entonces, el progreso apropiado es único e individual para los estudiantes. Nosotros escuchamos eso todo el tiempo. El IEP debe ser hecho para obtener resultados, pero también debe ser dibujado para obtener, hacer con que el estudiante obtenga el progreso adecuado a la luz de sus habilidades, y si ellos no hacen ningún progreso, entonces nosotros debemos recibir una conversación compensatoria, y yo creo que nosotros debemos mirar hacia este tipo de información, porque si ellos no han tenido progreso y no están en el mismo paso, a la misma velocidad que ellos tenían mientras ellos estaban teniendo las clases en persona en la escuela, y si las habilidades permanecen las mismas o si ellos han perdido sus capacidades. Todo eso puede volver y estar bajo el paraguas de la educación compensatoria. Yo dejé eso al final porque las orientaciones del MSD dice que uno debe considerar si la escuela hizo todo que la escuela debería hacer para ayudar a su hijo mientras ustedes estaban en la requisición de la asistencia. Y yo creo que eso es adorable si la escuela hizo todo lo que la escuela pudo hacer para dar soporte a nuestros hijos. Pero si sus esfuerzos no tuvieron éxito, está bien. Entonces, nosotros no estamos acá para culpar, para apuntar el dedo y culpar a alguien. Nosotros podemos reconocer su trabajo difícil que ellos hicieron, de nuestros educadores. También reconocer para nuestros niños y reconocer que para algunos niños esto no fue exitoso, y aún aquellos que hicieron todo o hicieron aún más de lo que ellos tenían capacidad de hacer. Nosotros aún podemos solicitar la educación compensatoria, porque una persona primaria fue considerada, por ejemplo, nuestro hijo, no por un crecimiento, o francamente nosotros como padres necesitamos tener eso reconocido. Entonces, ¿cuáles son los tipos de servicios que pueden ser proporcionados a través de la educación compensatoria? Y yo creo que nosotros debemos volver al objetivo, es para poner el niño en la posición en donde ellos han estado y no una negación del Estado. Entonces, la educación compensatoria puede ser literalmente algo que el estudiante utiliza para remediar esta negación del servicio, y esto puede estar incluido entre servicios más académicos más tradicionales relacionados a servicios como un tutoreo o terapia del habla, terapia ocupacional, etc. Esto también puede ser un tipo de salir un poquito de la cajita, entonces puede ser un camp, clases, habilidades sociales en grupo o otra actividad que haya sido dibujada para remediar esta pérdida que hubo mientras ellos han recibido la educación virtual, las instrucciones virtuales. Entonces son algunas soluciones más creativas, pero yo creo que también he escuchado algo sobre escuelas que han utilizado hasta caballos para que ellos puedan aprender la equitación como terapia de educación compensatoria. Porque lo que ellos han perdido, por supuesto, ustedes saben, son fuerzas centrales que han tenido debido a que ellos no han tenido y no han recibido terapia física o terapia del arte como una compensación educacional. Entonces hay un campo de habilidades sociales en Rockville, y yo he visto que algunos estudiantes han ido porque lo que ellos han perdido no pudo realmente ser hecho en una sesión uno a uno en la escuela. Ellos realmente necesitan algo distinto. Entonces, si usted es una persona que su hijo necesita algo distinto, usted necesita solicitar por eso. Entonces, ¿cuándo yo debo escuchar
de la escuela de mi hijo? ¿Cuándo debo recibir alguna noticia o alguna notificación de la escuela de mi hijo? Cuanto antes mejor. Ellos tuvieron un año, entonces la mayoría de estos planes de aprendizaje a distancia, estas reuniones, la mayoría de las reuniones de los planes de aprendizaje a distancia han ocurrido en septiembre, octubre del año pasado. Entonces ustedes deben tener noticias logos sobre el proceso. Muchos de nosotros ya hemos recibido algunas noticias, aún estamos teniendo reuniones y eh, otras personas están siendo programadas, agendadas para poder tener estas discusiones. Yo creo que en el comienzo todos nuestros datos fueron colectados, así que ellos van a tener otras maneras, otras formas de poder contactar con nosotros y que nosotros podamos recibir noticias de ellos para estas reuniones. Preguntas fuera del micrófono que nosotros no podemos escuchar. Entonces, sí, esto está exactamente en mi próxima diapositiva. La pregunta fue esencialmente una empresa que tuvo con nosotros en la primavera y que nosotros hemos acordado un paquete de servicios para un estudiante, pero el MCPS jamás ha tenido a nadie para proveer estos servicios. Entonces es exactamente lo que nosotros estamos hablando acá, cómo los servicios compensatorios son proporcionados. Entonces ellos ya deben tener algún tipo, recurrieron a una resolución para el compliance y esta resolución decía exactamente y muy bien lo que la escuela debería hacer. Entonces los servicios de educación compensatoria son proporcionados fuera del día escolar. Yo voy a pasar rápidamente por eso porque realmente creo que la respuesta va a venir. Entonces acá también dice que esto puede ser ofrecido después de la escuela, los fines de semana, durante otros intervalos de la escuela. Las opciones que nosotros hemos visto son educación compensatoria, servicios compensatorios administrados por la escuela en donde nuestros niños van. Cuando un maestro de la escuela proporciona los servicios después de la escuela. Los servicios compensatorios son administrados por MCPS, por la Oficina Central de MCPS, en donde ellos identifican un proveedor de servicios para poder implementar los servicios. Entonces nosotros vamos a hablar sobre esta diapositiva, nosotros ya hablamos sobre eso para poder contestar a la pregunta, pero todas las respuestas están aquí. Entonces hasta ahora yo he visto que MCPS ha tenido 3 tipos de abordajes. El primero es que la escuela de su hijo puede administrar esto y después tiene que haber uno de los maestros para hacer estos servicios fuera del tiempo de la escuela para poder proveer estos servicios. También debe haber una oficina central con maestros para ellos que estén disponibles para poder proporcionar este servicio de educación compensatoria y ellos son entonces asignados para su hijo. Y después está una tercera opción en donde MCPS paga por eso. Entonces, para responder a esta pregunta específica, esto ha ocurrido desde el verano y fue prometido un servicio y fue dicho que no había nadie disponible. Entonces, como dije, si esto fue hecho en el verano y fue prometido, uno puede sí solicitar por educación compensatoria porque no hay ninguna razón para esperar. El gran problema acá es que si uno ha solicitado para algo que sea pago por la resolución y compliance y una unidad de compliance, debe haber tomado toda esta solución y no debe haber hecho una revisión administrativa. Entonces ellos envían a uno un acuerdo y piden para que uno acepte este acuerdo en cambio de tener una aceptación como un todo de todas las otras cosas. Entonces, si esta es una buena decisión, siempre que esto sea una buena decisión para usted y su hijo, entonces esto particularmente es algo único. Entonces, como dije, es algo muy único
para poder utilizar para las soluciones que son ofrecidas y solucionan todos los problemas que nosotros tenemos hoy. Yo diría que si usted está en esta posición, usted debe proceder con cuidado. Hacer todas las preguntas que a la persona de la cual usted ha recibido el documento. Como usted sabe, una fuente externa, porque si usted está recibiendo básicamente lo que ellos están ofreciendo que para pagar algo, ellos deben dar algo en retorno, deben dar algo de vuelta por lo que está siendo pago. Y usted necesita ser cuidadoso sobre lo que usted está dando. Pregunta hecha fuera del micrófono. Nosotros no escuchamos para traducir. Técnicamente sí, entonces la pregunta fue si el estudiante con los planes 504 están calificados para los servicios compensatorios. La pregunta es sí, si ustedes han demostrado daño porque sea lo que sea que no haya sido implementado o proporcionado a través de la instrucción virtual, entonces esto está en este plan 504. Otra pregunta. Y la pregunta es si el consejero de la escuela, si esto viene del consejero de la escuela, y la respuesta es sí, porque el consejero es el que administra el caso. Para mi hijo mayor, que tenía el plan 504, yo tuve exactamente la misma carta para los IEPs, pero decía 80 al invés de decir IEP. Entonces yo trabajaría con los estudiantes con el 504, su habilidad para poder probar la falta de las acomodaciones y que ha causado daño. Y puede ser un poco difícil, entonces yo sería bastante insistente con aquella información que usted tiene para poder demostrar a la escuela del por qué esto fue difícil. Si es que eso tiene sentido para usted. Pregunta fuera del micrófono. Sigue la pregunta siendo hecha fuera del micrófono y nosotros no escuchamos. Entonces la pregunta es cómo yo sé que la educación compensatoria fue proporcionada, fue la educación adecuada o si no fue adecuada. Nosotros podemos solicitar por más educación compensatoria. Y este es un ejemplo específico de que el estudiante ha vuelto a la escuela en agosto y todo hecho después de haber recibido la educación compensatoria. Entonces yo diría que hay algunas cosas que están sucediendo aquí. Yo supongo que usted no ha firmado una de aquellas cláusulas un poco raras. Entonces uno siempre puede solicitar por más educación compensatoria y otra parte de eso es que lo que él necesita está en su IEP porque ahora es un niño distinto y esto fue en marzo. Él es un niño distinto del niño que él era en marzo de 2020. Entonces esto puede ser muy bien, puede servir muy bien para que él pueda recibir la educación compensatoria o una educación compensatoria distinta que sea necesaria. Pero también puede ser que los servicios que están en el IEP como están hoy no reflejen lo que su estudiante necesita y ellos deben mirar hacia su IEP. Y para los servicios, colocación, etcétera. Entonces hay dos análisis en separado, pero que están relacionadas. Preguntas hechas fuera del micrófono en que nosotros no escuchamos para hacer la traducción. Entonces la pregunta es para los padres que quieren utilizar un proveedor privado, cómo ellos deben activar eso y cómo ellos van a notificar el sistema escolar con el MCPS.
Bueno, ellos tienen fondos para eso, ellos deben haber acordado con los fondos, entonces normalmente hay un acuerdo que dice que nosotros acordamos de que eso va a ser pago. Yo creo que es $65 la hora o $60 la hora, esto es lo que fue dicho para los tutores con 50 horas. Y si uno hace eso y tiene estos acuerdos, entonces debe ir hacia la resolución para ver la compliance, esencialmente para poder obtener, para tener el pago. Pero si no ha hecho este acuerdo con el CPS, uno necesita solicitarlos para decir: mi hijo necesita eso, yo he solicitado por eso, yo he firmado eso para alguien, no hay nadie disponible, entonces ahora yo estoy solicitando los fondos. Entonces yo puedo tener un proveedor en la comunidad y puedo pasar por la resolución y el compliance de eso, incluyendo el consejero, el case manager, podemos decir. Pregunta fuera del micrófono, debemos esperar para que sean repetidas acá. La pregunta es si uno es solicitado que uno firme un acuerdo para que uno esté de acuerdo con las cosas. Entonces, lo que yo he visto en estos acuerdos es que uno está de acuerdo potencialmente con esta negación anterior a hoy de que uno ha firmado. Entonces, hoy es 18 de septiembre, nosotros tuvimos un acuerdo el 18 de septiembre, entonces el MCPE está de acuerdo en pagar por 50 horas para un tutor, para el hijo de Glassman, y este acuerdo se dice que yo estoy de acuerdo en solucionar todas las cuestiones de negación, de rechazo, de fe. Y a momentos en que bien nosotros es el acuerdo que tenemos y vale la pena decir que este es un estado limpio. Nosotros podemos seguir adelante mañana y si algo sucede mañana y es un nuevo problema legal. Y hay momentos en que la educación compensatoria es una parte del rompecabezas de las necesidades que nosotros tenemos para nuestros hijos y uno puede querer mirar hacia el IEP. Y tal vez pueden haber otras cosas que estén equivocadas y nosotros queremos direccionarlas en una cláusula un poco más amplia para tener algunos de estos derechos. Yo he visto dos versiones de estas cláusulas que significan que depende de quién ha escrito eso. Yo he visto una en que hay una educación limitada, educación compensatoria limitada, y que no realmente direcciona otras negativas potenciales de fe, de derecho. Y yo he visto otro que tenía un gran paraguas que dice que uno está de acuerdo con este paquete de clases con un tutor que va a solucionar todo que debe haber ocurrido antes de hoy. Y ese es eso que yo firmaría, que yo he leído y estaría de acuerdo antes de firmarlo. Pregunta hecha fuera del micrófono. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos que la escuela cambie eso? Y este es algo que va a través de la resolución que nosotros tenemos en la unidad, sea quien sea que esté autorizando esto. Si la resolución y la compliance está comunicando a la escuela, entonces está comunicando a usted. Yo iría a la escuela, yo no iría a la escuela y pasaría directamente a los clientes directos. Hay algunos cambios, han habido algunos cambios en el staff en Montgomery County, también para aquellos que vienen de Prince George County. Entonces nosotros vamos a ver cómo esto va a seguir, si ellos van a ajustar al MCPS, yo supongo que sí. Entonces, y si yo no estoy de acuerdo con la decisión, cualquier desacuerdo con la decisión debe ser documentada en una notificación escrita. Es el documento que uno tiene en las reuniones de IEP antes de que uno firme.
pero también ustedes pueden hacer un documento específico si ustedes no están de acuerdo, están en desacuerdo con algo. Yo he visto, no necesariamente relacionado a COVID, pero yo en general, como ustedes saben, los sistemas de escolares están de acuerdo que los estudiantes reciban 25 horas de clases y y el papá o la mamá no está de acuerdo, pero nosotros estamos de acuerdo que debimos a que nosotros, los padres quieren más, nosotros estamos de acuerdo que nosotros debemos implementar el acuerdo existente y entonces el padre o la madre puede direccionar futuramente ejercitando sus derechos de un proceso legal. Entonces, un padre no está de acuerdo con el resultado de la educación, la decisión de educación compensatoria, él puede solicitar una mediación, puede solicitar hacer una reclamación en el Estado o puede hacer un proceso para su queja, para su reclamación. Yo apenas quiero destacar eso acá porque yo he visto algunas conclusiones del MSDE que han hablado sobre diciendo que el plan de aprendizaje a distancia es uno de nuestros guías. Y es eso lo que las escuelas están solicitando que sea implementado. Y si el motivo por el cual ustedes están en desacuerdo es porque los planes de aprendizaje a distancia no están en acuerdo con el IEP de sus hijos. Entonces uno está haciendo una reclamación, uno necesita direccionar los dos porque uno está diciendo que el contenido no está bien, que estuve equivocado debido a que mi hijo debería haber tenido los servicios que estaban establecidos en su IEP. Uno también tiene el desafío de la reducción de los cambios del IEP para el plan de aprendizaje a distancia o para lo que el Estado ha decidido esencialmente. Yo veo que Jennifer está de acuerdo conmigo. Otras indicaciones, o sea, el IEP comparado con la educación compensatoria. Entonces yo creo que esto va para las preguntas que ustedes han hecho un poquito de tiempo atrás. El IEP debe estar direccionado a todas las necesidades de los estudiantes, incluyendo cualquier cosa que sea nuevo o distinto ahora como resultado de la pandemia. Este es distinto de la educación compensatoria que de la negación. Entonces, esto realmente va por que nosotros sabemos que nuestros niños fueron perjudicados y nosotros queremos contenido. Y nosotros, aparte de eso, nosotros creemos que nuestros niños tienen más necesidades ahora de lo que ellos tenían 18 meses atrás. Y nosotros necesitamos hablar sobre esto también en el IEP. Entonces, otra parte de eso es de que algunos estudiantes pueden responder mejor al incremento, a modificación de los servicios dentro del día de la escuela, pero adicionar otros servicios fuera de la escuela también. Entonces, el combo de servicios son proporcionados después de las horas escolares, los fines de semana o los intervalos. De las 3:15 a las 3:25, su hijo ya está fuera de la escuela y no puede ser beneficiado en tener otra persona en sus vidas. Entonces tenemos que hablar cómo nosotros vamos a modificar el IEP para poder tener esto dentro del día escolar, de las horas escolares. Entonces, algunos estudiantes pueden necesitar amplios cambios en el IEP y los servicios compensatorios. Y yo diría que el estudiante que no es elegible para educación compensatoria o que el sistema dice que él no es elegible para la educación compensatoria, si usted está de acuerdo o no, usted aún puede mirar hacia sus necesidades que están en el IEP y cómo esto puede estar distinto de acuerdo con el resultado de haber recibido
una educación virtual por 18 meses. Pregunta hecha fuera del micrófono que no podemos escuchar. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede si uno trae eso, llama la atención para la escuela de su hijo y sus respuestas, para dar las respuestas ellos necesitan más datos y nosotros necesitamos más datos, más tiempo para poder colectar estos datos y nosotros necesitamos saber más sobre nuestros hijos para poder tomar esta decisión? Entonces yo creo que es en donde hay una línea muy sutil como padres entre ser paciente y ser persistente. Y nosotros tenemos que caminar. Las escuelas han empezado el 30 de agosto y ello han sido semanas difíciles, ¿correcto? Entonces yo creo que nosotros debemos darles un poco más de tiempo de la manera como nosotros queremos hacer las cosas, pero no mucho tiempo, ya que las cosas pueden volverse un poco ridículas. Y yo realmente creo que nosotros debemos mirar hacia este tiempo en el medio de octubre, por ejemplo, como un guía para decir, ok, ahora ustedes tienen los datos y después en la segunda parte de noviembre, mitad de noviembre o al final del primer trimestre. Y entre estos dos puntos, octubre-noviembre, que ellos necesitan más tiempo, yo creo que es un tipo de situación Hamlet. Entonces, a través de este periodo intermediario que nosotros tenemos, ellos van a tener la puntuación, ellos van a tener los mapas de puntuación, ellos van a tener los niveles de lectura, los niveles de matemática. No hay información oficial. Todavía nosotros tenemos diferentes niños que han pasado, que han dejado de tener sus necesidades atendidas en los últimos 18 meses. Entonces nosotros necesitamos hacer algunas elecciones bastante difíciles. Entonces yo creo que todos los que tienen un niño con IEP probablemente conocen eso. Yo creo que estos son los cambios que nosotros hemos hecho, incluyendo la instrucción especializada, modificando nuestro conjunto de cosas comparado con el incremento de los servicios relacionados y los cambios que hemos tenido de un ambiente menos restrictivo. Entonces yo creo que nosotros vamos a tener un tipo de... Estoy intentando recordarme las palabras. Yo creo que nosotros vamos a tener un momento para ajustar y decir, bueno, esto es lo que mi hijo necesita, la colocación ahora. Yo voy a dar este tiempo de gracia para ver si ellos se ajustan y empiezan a seguir adelante con el plan con mi hijo. Pero al mismo momento, algunos niños realmente fueron dejados hacia atrás y nosotros no vamos a hablar de eso. Nosotros queremos que ellos vuelvan a la escuela y si este es el caso, nosotros realmente necesitamos ser capaces de decir, bueno, después de haber estado fuera de la escuela por 18 meses, me gustaría mucho que nosotros saliéramos de estas clases de Zoom todos los días que no nos funcionaron y ahora nosotros necesitamos ver dónde mi hijo va a estar hoy con sus amiguitos, con sus colegas que están en el mismo nivel y edad, cuáles son los servicios que él necesita para hacer progreso hoy. Y si eso significa cambiar la colocación, eso significa cambiar la colocación, el lugar en que ellos están. Otra pregunta hecha fuera del micrófono.